Bien, vamos a continuar. La parte de electricidad y magnetismo que estábamos viendo, que era la ley de Ampère. Entonces nos quedamos, la última parte fue que teníamos un alambre y el alambre tenía una corriente distribuida uniformemente. El alambre tenía un radio R en su sección transversal. El alambre es largo. Y lo que hicimos fue, utilizando la ley de Ampère, la ley de Ampère dice esto: la corriente neta. Entonces, usando esta herramienta, en la sección transversal del alambre, lo que hicimos fue determinar el campo magnético como función de la distancia al centro del alambre. Y lo que vimos es que en esta parte era una función lineal y que conforme llegamos al borde empieza a decrecer. Pues obtuvimos la expresión que va aquí, obtuvimos la expresión que va aquí afuera. Por ejemplo, aquí afuera era μ0 y entre 2pi por 1 entre la distancia al centro, a la que le llamamos R. Y justo aquí se cose la solución y vale μ0i entre 2pi R. Y aquí les digo, es una línea recta, que ya tiene la expresión. Entonces estuvimos utilizando básicamente la ley de Ampère para resolver, por ejemplo, esta situación. Otra situación que también vimos fue, y ahí nos quedamos, si tienen 3 alambres paralelos, en donde sabemos cómo circula la corriente aquí, cómo circula la corriente aquí, cómo circula la corriente aquí, los alambres son paralelos en este sentido, y entonces nos pedían calcular el campo magnético total en algún punto. Por ejemplo, en un caso lo calculamos aquí, en este punto. A ustedes les tocó calcularlo aquí, en el punto centro geométrico, y en un punto medio de un lado. Ahora, por dudas que he visto, déjenme enfatizar una cosa. Si ustedes tienen un alambre y en este alambre circula una corriente, la corriente vamos a pensar que orienta al alambre. La corriente circula para allá. Entonces, si yo veo de este lado, yo vería aquí la corriente saliendo, lo veo aquí. Y por simetría lo que hago es dibujar un círculo concéntrico con el alambre. Aquí le pongo puntos y la corriente sale. Entonces lo que estuvimos platicando era que esta corriente genera un campo magnético que circula tangente a esta trayectoria circular de radio R. Como la corriente va en este caso hacia afuera, circula tangente en cada punto de esta trayectoria, que físicamente no la veo, pues, o sea, no veo esto, no es un alambre, no es un hilo que esté puesto aquí, simplemente una trayectoria. Y el campo magnético, a la misma distancia, por simetría, tiene el mismo tamaño, pero como vector sí va cambiando de orientación. Entonces, como vector no es el mismo. Si la corriente aquí es I, entonces el campo magnético tiene una magnitud μ0, ahí no se va a ver, mejor lo escribo aquí, μ0 por la corriente entre 2pi, la distancia del punto al alambre. El valor, el tamaño del vector es el mismo en cada uno de estos puntos, pero como vector va cambiando. Lo importante es que se den cuenta que es tangente a la trayectoria circular de radio R. ¿En qué cambian las cosas si en vez de que la corriente, digamos, que circula en el alambre, sale del plano del pizarrón? Es como si lo viera desde el otro lado. Es un cambio pequeño, pero es importante a la hora de resolver problemas. Vamos a dibujar otra vez una trayectoria circular de radio R, concéntrica con el alambre, y aquí le pongo un tache que indica que ahora la corriente, que puede valer lo mismo que aquí, pero ahora entra.
Entonces, la corriente, acuérdense, es con la mano derecha, el pulgar en la dirección de la corriente, el pulgar en la dirección de la corriente, va hacia adentro, por eso el pulgar va hacia adentro de la mano derecha, y mis dedos los llevo hacia la palma. Eso quiere decir que la circulación del campo magnético va a ser visto como lo estamos viendo así de frente. En este caso sería horario, en este caso sería antihorario. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este punto ya no va hacia arriba, va hacia abajo. Tangente, tangente en este punto, tangente en este punto, tangente en este punto. ¿Por qué acostumbro a dibujar estos? Porque son los más sencillos. Pero si yo lo quiero dibujar aquí sería tangente, en este punto sería tangente, etc. Y el tamaño, si la corriente es del mismo valor, si la distancia es la misma, entonces vale lo mismo. Ahora, ¿por qué tiene que quedar claro eso? Ya vi que ahí mandaron un correo y están tomando mal las direcciones. Voy a borrar y vean. O sea, es algo básico tener claridad en esto. Si no, a la hora de sumar los vectores, pues no les va a dar nada correcto porque ya de entrada están poniendo mal las direcciones. Voy a poner otra vez el ejemplo del triangulito rectángulo, equilátero, perdón. Es un triángulo equilátero. Este es el lado L, este es el lado L. Supongan que aquí, sabemos, son 3 alambres paralelos, perpendiculares al plano. Este es un corte transversal, espero que eso se entienda. Que aquí tengo una corriente I, que aquí tengo una corriente I, igual que acá, ambas hacia afuera. Pero aquí la corriente va hacia adentro y vale, por ejemplo, 3I. Y supongan que a mí me están pidiendo el campo magnético en este punto. Si quieren, piensen que es el centro. O sea, no importa. Lo que quiero ahorita son las direcciones. ¿Cómo va la dirección de este? Le voy a poner un 1 aquí. ¿Cómo va la dirección de este en este punto? Es importante que entiendan que me puedo olvidar de todo lo demás menos de este y del punto que me interesa. Voy a dibujar un círculo que tenga justamente este radio. Centro y radio. Lo trazo. El campo nada más debido a este va a circular, en este caso, antihorario. Pulgar, dedos, antihorario. En cada punto de este círculo va a ir en dirección antihoraria. En particular en este va a ir de esta manera, perpendicular, porque es tangente a la trayectoria. Perpendicular ¿a quién? Al radio. Eso tiene que quedar claro. Si eso no queda claro, lo demás va a estar incorrecto. El resto es geometría. Cada quien que maneje la geometría como sabe. O sea, por ejemplo, esta raya es paralela a esta raya. Si este ángulo lo conozco, este ángulo es igual. Por lo tanto, este de acá es lo que falta para 90 grados, etc. Eso sí ya es geometría. La física llega hasta ahí. Vamos con este otro, por ejemplo. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y ahora la corriente aquí entra. Vale 3i, sí es lo de menos. Y me interesa en este mismo punto. Entonces, dibujo un círculo de este radio centrado aquí, donde está el alambre. El alambre va hacia adentro porque lo orienta la corriente. Entonces, una disculpa por el dibujo, pero bueno, se supone que es un círculo de este radio. ¿Cómo va a circular? Mano derecha. Ahora hacia adentro. Va a circular horario. En cada punto de este círculo, el campo circula tangente y en la dirección horaria. Por lo tanto, en este punto es tangente, así, y como es tangente, es perpendicular a este radio. Otra vez, la geometría, cada quien que la trabaje como quiera. Este ángulo es conocido. Si yo aquí trazo una recta paralela a este lado, este ángulo es igual. Por lo tanto, este es lo que le falta a este para 90, etc. Ya con esto pueden sacar la orientación. Y el último es este, que es el más fácil, de arriba en este caso. El último es este alambre.
En este punto otra vez, que es donde nos preguntan, tras un círculo de radio desde aquí hasta acá, y como la corriente va hacia afuera, mi pulgar orienta cómo va a circular tanto la corriente como el campo magnético. Entonces en este punto va para allá y es tangente al círculo, por lo tanto aquí hay 90 grados. Por lo tanto, esta dirección es paralela a este lado. Ya, o sea, es todo. Ustedes tienen que poner, si van a sumar vectores, necesitan un sistema de referencia. Yo supongo que van a poner horizontal, vertical. Entonces en este dibujan los vectores. Ahí va uno. El de este era así. Y el de este era así. Hagan la suma de esos vectores y obtengan el total. Y la misma historia si nos preguntan en otro punto. Hay unos que son más fáciles. Por ejemplo, también de tarea se les sugirió. Tienen aquí los alambres. Vamos a poner ahora que este va así. Ya no es la misma situación, pero se les pidió en este punto, por ejemplo. Fíjense cómo circularía en este caso aquí, tangente a este círculo. Entonces va a ir así. Si este sale, va a ir así. Tangente a este círculo iría así. Este sale, dibujo un círculo acá. Tangente significa así. Para este es este, para este y para este resulta que son así. ¿De qué depende el tamaño? Pues de la corriente que haya y de la distancia. O sea, ese es el procedimiento. Otro comentario. Se supone que los videos están para que los vean completos. Y me han mandado de repente comentarios a través del correo que se ve que no los están viendo o no le ponen la suficiente atención. Si no lo hacen, cada quien va a asumir la responsabilidad. Porque ya les dije que es obligatorio no solamente estar en el chat, sino ver el material. Si no lo ven completo, si no lo razonan, si no lo trabajan, cada quien tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo o no hacerlo. Durante un curso normal, nadie les pide asistencia. Aquí uno debería de hacer lo mismo. Nada más que es más difícil en el sentido de que, ¿y cómo controlamos esa parte de si no quieren hacer tal o cual cosa? Esa es una pregunta. Entonces, recomendación, revisen los videos completos, sigan el material y complementen con los libros, porque yo siempre digo, en los libros está todo, entonces aplíquense ahí con eso. Voy a continuar con la parte de ley de Ampère. Voy a ver un par de situaciones más, que básicamente con lo que hemos discutido debería de resultar relativamente fácil. Entonces vamos con un ejercicio. Lo voy a poner aquí en el mini espacio y luego lo tengo que quitar. Entonces el problema es, se tiene un conductor cilíndrico, hueco, de radios A y B, que transporta una corriente I distribuida uniformemente en su sección transversal, Lo que pide es que se determine B en el interior de nuestro conductor. El esquema, para que no haya duda, tiene esta forma.
Visto en corte transversal, este es el conductor, este es el radio A y este es el radio B. Obviamente el hueco es esto. Visto en una perspectiva lateral, se vería de esta manera, ¿no? Entonces es el alambre y tiene un hueco simétrico en el centro. Y sobre esta área, donde hay alambre, circula una corriente I distribuida uniformemente. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale B en el interior del conductor? Y lo que vamos a hacer es utilizar pura simetría y la ley de Biot. Entonces, repito, este es un corte transversal y la corriente circula por aquí. Si quieren podemos ya poner en concreto hacia dónde. Vamos a suponer que la corriente circula así, en donde hay alambre. Tomo el corte transversal y lo veo desde acá. Es decir, yo vería que la corriente está saliendo por aquí, por toda esta parte. Y se distribuye parejita. Eso es todo el problema. Entonces queremos el campo en el interior. Entonces vamos a borrar esta. Y concentrémonos en esta figura. Miren, para empezar, lo que está sucediendo aquí en el hueco es que cualquiera de estos puntos que está aquí, si lo pongo a la misma distancia, eso sí, funcionaría exactamente igual. Es decir, este punto es equivalente a este punto, equivalente a este punto, siempre y cuando la distancia al centro sea la misma. Si aplicamos la ley de Ampère ahí, dense cuenta de que por el área que este circuito está encerrando, no circula corriente. Pues es un hueco. Entonces lo que tendríamos es que en esta parte vamos a tomar de este punto hasta antes de A, es decir, si el radio de este círculo es obviamente mayor que 0, pero menor que A, entonces la corriente neta que circula por esta superficie, por esta, azul, la corriente neta sería 0. Y eso lo que me va a indicar es que la integral de B, punto diferencial de L, sobre esta trayectoria, déjenme remarcarle aquí, sobre el círculo de radio R, va a ser igual a 0. No hay corriente. Y por simetría, si aquí hubiera campo, debería de ser igual. Entonces, esta cosa que está aquí, lo que me va a decir es la integral de estos B, tamaño de B, tamaño de DL, por el coseno del ángulo que hay. Y estarán de acuerdo que siempre debería de ser el mismo ángulo por la simetría. Entonces, algo aquí, vamos a ponerle coseno de teta, pero es constante. Y esto es igual a 0. Si este es constante sobre la trayectoria, porque es ya tamaño, ya no es vector, entonces lo que va a suceder es que B por la integral de DL, y estamos sobre el círculo de radio R, sobre el círculo de radio R, va a ser 0. Y esto de aquí es esta longitud del perímetro. Entonces la única posibilidad es que B valga 0. ¿Dónde? Aquí, en el hueco. Por simetría. Entonces aquí debería de valer 0. Ahora, ¿qué va a pasar en esta región? En donde sí hay alambre. Estoy en una R mayor que A y menor que B. Y ahora vamos a calcular eso. Por el momento tenemos que aquí vale 0. Les voy a borrar. Entonces lo que tenemos es que en esta parte el B es igual a 0. Ahora vamos con si la R es menor que B, pero mayor que A. Es decir, vamos a hacer un dibujito. Tengo un círculo de radio A, tengo un círculo de radio B. Se supone que son concéntricos, perdón por la figura. Esto es A y esto es B. Y entonces estoy en un punto que está entre este y este. Por simetría, otra vez, todos los puntos que están equidistantes del centro por R, donde R ya aquí está la restricción, deberían de ser equivalentes.
Esto es un círculo de radio R. Todos. Y entonces, lo que eso me diría es que la integral, esta herramienta, de B.dl debería de ser igual a μ0 por la corriente neta. ¿Qué quiere decir la corriente neta? La corriente que pasa por este anillo, por esta región. ¿Cuál corriente neta? Esa, la que pasa desde aquí hasta acá. Es decir, desde R igual a A hasta R igual a B, ¿qué corriente hay? Bueno, el problema afirma que la corriente se distribuye de manera uniforme. Entonces uno podría hacer una regla de 3, o uno podría, como ya lo hicimos antes, calcular la densidad de corriente. La densidad de corriente es corriente entre el área. Y en este caso, ¿quién es el área? A ver si están de acuerdo. Y entre pi por b al cuadrado menos pi por a al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área de esta región anular es el área de un círculo de radio B menos el área de un círculo de radio A. Es esto que tengo aquí. Por lo tanto, ¿quién es la corriente neta? La corriente neta va a ser J por el área que tengo aquí. Esta área. Que vuelve a ser un anillo. Entonces, la I neta que necesito aquí, la voy a obtener como esta J por el área adecuada. Le voy a poner adecuada. Y yo creo que ahorita ya están pensando en que va a ser el área de este, del de radio R, menos el área del hueco. Es decir, menos este hueco. Y entonces, esto me quedaría, nada más le pongo J por el momento, y el área que yo necesito es pi por radio al cuadrado menos pi por a al cuadrado, ¿cierto? Entonces ya sé quién es J, ya sé quién es el área, va de nuez. J va a ser la corriente que circula entre el área. Pues tengo que saber cuánta corriente circula y en qué área la distribuyo. En esta, no en toda, en esta, porque esto es un hueco. Entonces el área neta es esta, un círculo de radio B menos un círculo de radio A. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué corriente neta va a contener esta área de aquí? J por el área que es círculo de radio R menos círculo de radio A. Ahí está. Ahora si sustituimos, tengo muy poco espacio. Aquí lo escribo. Entonces la corriente neta va a ser, al multiplicar estas dos cantidades, J, que es esto, por esto, y simplificar, nos va a quedar I entre B cuadrada menos A cuadrada por R cuadrada menos A cuadrada. Me volé un paso, lo único que hice fue cancelar el pi. Entonces, esta es la corriente neta. Ahora vamos al detalle de este lado. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos al detalle de la integral. Voy a borrar para hacer la integral. Entonces, otra vez. Ahí está el alambre con su hueco. Estoy agarrando un círculo de radio R. Va. Ahí está. Por simetría, y como la corriente estoy pensando que sale, el campo magnético va a circular tangente a esta trayectoria. Tangente a esta trayectoria de radio R. Ahí está. Recuerden, esta distancia es R. Entonces, lo que voy a tener, voy con esta. Lo que voy a tener es que la integral de B.dl es igual a la integral tamaño de B. El dl me lo orienta a cómo circula el campo. El dl viene así. El dl viene así. El dl viene así. El dl viene así, o sea, tangente.
Este es B. Y la raya chiquilla, esta que está aquí, esa es DL. DL y B. Son paralelos, entonces tamaño de B, tamaño de DL, por el coseno de 0 localmente. A una distancia fija, el B es constante en tamaño. Por lo tanto, esto nos va a quedar B por la integral de DL. ¿Sobre quién estoy integrando? Sobre la trayectoria circular de radio R. Sobre la trayectoria circular de radio R. No lo escribo, pero lo digo. Sobre la trayectoria de radio R. Por lo tanto, esto les queda a ustedes B por 2pi por R. Voy a pintar una raya roja para no confundirlos. Esta es la integral. Y lo demás es el cálculo de la corriente neta, todo esto. Ahora voy a juntar las cosas. Es decir, ya tengo este lado, que es este, y ya tengo esta parte, que es esta. Pues hay que juntarlos. Bueno, ya ni modo, hay que borrar aquí. Y voy a borrar también este. Recuerden, la corriente la estaba considerando hacia afuera. Entonces, juntando lado izquierdo, B2πr igual a μ0, y la corriente neta es esto. Y B cuadrado menos A cuadrado por R cuadrado menos A cuadrado. Raya. Simplificando lo que se pueda simplificar, que es poco ya en este caso, nos quedaría que B en la región de A a B, o sea, aquí, va a ser igual a μ0 y sobre 2pi B cuadrado menos A cuadrada. Todo esto es constante. Y la parte variable la voy a escribir así. R cuadrado menos A cuadrado entre R. Ya. Ahí está. Espero no haber cometido ningún error algebraico. Aquí tenemos la expresión. Noten, cuando R es igual a A, esto se reduce a 0. Cuando R es igual a A. Sí, porque se cose con la solución de aquí adentro. ¿Y qué va a pasar si yo me salgo? Bueno, ahorita lo discutimos, pero vayan pensándolo ustedes. Entonces, por el momento tenemos esto. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa afuera. Entonces voy a volver a borrar. Ya tenemos el resultado. Este, repito, es válido en este intervalo. Entonces, si A es menor que R y R es menor que B, tenemos esto. Ahí está. Recuerden, cuando estábamos adentro en el hueco, el B era 0. Ahora vámonos para afuera. Voy a volver a borrar todo esto. Va. Vamos a volver a usar simetría con la ley de Ampère. Entonces vámonos hacia la parte externa. Entonces tengo el alambre con el hueco. Esto es A, esto es B. Y ahora yo voy a ir a la restricción R mayor que B, es decir, voy a estar afuera. Para tener las cosas completas, ¿no? Entonces voy a dibujar una trayectoria circular de radio mayor que B. Se supone que es un círculo. Ahí está. Entonces aplico la ley de Ampère que borré. Entonces voy a tener la integral de B, punto diferencial de longitud igual a μ0. La corriente neta. ¿Pero quién es la corriente neta que toda esta área atraviesa? La I original. ¿Cuál I? La que circula en el alambre, ¿no? Aquí. Me van a decir, bueno, pero acá no. Y acá no hay. Pues sí, pero de todos modos la corriente total es esta, ¿no? La que atraviesa este circuitito, que es un círculo de radio R mayor que B. Es decir, mi trayectoria es esta, mi trayectoria, y su área es atravesada por una corriente I total. Entonces la I neta es I. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Otra vez está para afuera la corriente, el campo por simetría va a ser tangente a esta trayectoria circular, y entonces este lado me va a quedar, ya no voy a hacer mayor discusión, B por 2πr, y va a ser igual a μ0 por I.
Entonces voy a despejar y el resultado al que voy a llegar es al conocido, que el tamaño vale μ0i entre 2πr. Este es R, donde R es esto. ¿A qué se reduce este cuando R es igual a B? Se reduciría a μ0i entre 2πb. Ahora déjenme copiar los tres resultados que tenemos. Tengo muy poco espacio, entonces tengo que estar borre y borre. Entonces ya tenemos los tres resultados. Y acá los voy a escribir. Entonces, si el radio es mayor que 0 y menor que A, estoy en el hueco, B vale 0. Si el radio está acotado a mayor que A, pero menor que B, entonces resulta que B es esto que está aquí. μ0i entre 2pi, B cuadrado menos A cuadrado, por R cuadrado menos A cuadrado entre R. Y el último, caso, si R es mayor que B, entonces resulta que B es μ0 i entre 2pi R. Noten lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos, digamos, que conectan el A y el B? Esta expresión, si R tiende a A, va a tender a 0. Y se cose con esta. Si esta expresión, la R tiende a B, se convierte en B cuadrado menos A cuadrado, se cancela con este, y me queda μ0i entre 2pi, B se cose con esta. Porque esta, cuando R tiende a B, se aproxima a μ0i entre 2πb. Entonces hay continuidad. Ustedes, como tarea, hagan la gráfica con más detalle. Aquí, B en función de distancia al centro. Repito, ¿cuáles son los puntos esenciales? Cuando R vale A, cuando R vale B. Esta parte no tiene chiste, ¿verdad? Sería así. Esta parte, cuando R es mayor que B, va así. Nada más hagan el detalle de esta. Y ya. Ese sería el problema. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme nada más discutir. No lo voy a resolver, pero les va a servir a ustedes para lo que tengan que hacer de tarea y práctica. Les voy a borrar esto. Y supongan la siguiente situación. Supongan que tienen 4 alambres rectos, muy largos y paralelos, cuya sección transversal cae en un cuadrado. Vamos a poner una geometría sencilla, un cuadrado del lado L. Supongan que las corrientes, los alambres están aquí, aquí, aquí y aquí. Supongan que este alambre va así, recto y largo, y que la corriente circula. ¿Qué indica eso? Hacia adentro. Y que tiene un valor I. Supongan que la corriente de este lado también va para adentro y tiene un valor I. Esto se puede cambiar fácilmente, ¿no? O sea, si yo quiero que ustedes resuelvan una situación diferente, basta con modificar una dirección o un valor de corriente. Vamos a suponer que tengo un alambre en el cual la corriente circula hacia afuera y que vale 2i. Y en este otro tengo otro alambre que transporta una corriente 2i y que también va hacia afuera. No lo voy a resolver completo, nada más quiero discutir qué es lo que pasaría si. Supongan que nos piden calcular el campo magnético total que estos 4 alambres rectos, largos, paralelos, provocan, por ejemplo,
en el punto medio de este lado. Punto medio de este lado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Utilizar simetría y superposición. Ojo, ya no es necesario que se vayan a lo primero de la ley de Biot para encontrar el campo de un alambre. No, eso ya lo saben. ¿Qué es lo que saben? Que a través de la ley de Biot, perdón, a través de la ley de Ampère, bueno, sí, también con la ley de Biot lo hicimos, pero vamos a sentarnos en la ley de Ampère, que el campo magnético que un alambre que transporta corriente I a una distancia R es B igual a μ0, la corriente, entre 2pi, la distancia al alambre. Y la circulación depende de cómo circule la corriente. Por ejemplo, si en este caso va así, circularía en este sentido, así. ¿Sí? Si la corriente circulara al revés, circularía en el otro sentido, sobre esta trayectoria circular. Eso es todo lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, si lo quieren aquí, dibujo un círculo concéntrico con el alambre de este radio. ¿Se fijan cuál es el radio? De donde está el alambre al punto donde quiero. Entonces lo voy a hacer. Ahí está mi círculo concéntrico. ¿Cómo circula el campo aquí? Tache va hacia adentro, circula en horario. Por lo tanto, en este punto va así. ¿Cuánto vale el campo de este? Valdría μ0, la corriente, entre 2pi, la distancia que viene siendo el radio, o sea, L medios. ¿Se dan cuenta? Ya tengo ese. Les repito, yo no lo voy a hacer completo. ¿Ahora qué hago? Pues voy por el otro. ¿Se fijan también que hasta el momento es independiente de un sistema de referencia? Si ustedes quieren ya poner un sistema, eje X, eje Y, etcétera, lo pueden hacer. Yo lo puedo hacer independiente por el momento. Para este que la corriente entra, voy a dibujar un círculo de radio L medios otra vez, centrado en este punto. ¿Y cómo va a circular el campo? Antihorario, perdón, horario. Horario en este caso significa, por ejemplo, en este punto iría a la derecha, en este punto iría a la izquierda, y este es el que me interesa. ¿De acuerdo? ¿Qué tamaño va a tener B? μ0, la corriente, entre 2pi, esta distancia. ¿Cómo puedo variar el problema? Simplemente le cambio, por ejemplo, esta. O le cambio la dirección. Y ya, o sea, es muy fácil. Entonces, ustedes tienen que tener claridad para poder resolver este tipo de situación. Ahora vamos con este de acá. Este está más complicado desde el punto de vista geométrico. Pero ahora tengo que dibujar un círculo de este radio. Pues con el teorema de Pitágoras sé cuánto vale el radio, ¿no? Tengo aquí un triángulo rectángulo. Entonces dibujo imaginario. Círculo de radio, esto. Lo importante, ¿cómo circula el campo debido a este? Pulgar en la dirección de la corriente. Eso me orienta cómo va a circular el campo. En este caso iría así, perpendicular al radio. Entonces, por ejemplo, el tamaño de este sería μ0, la corriente que circula, entre 2pi, esta distancia, la hipotenusa de mi triangulito. ¿Sí? Y para este de acá, iría, si este es el círculo de radio esto, igual que este, circularía para acá. Y tiene el mismo tamaño. Aquí me falta la distancia. La distancia es esta. ¿La quieren? Sería la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Y ya lo demás es álgebra. Hay que tener cuidado con la geometría, es decir, hay que sacar los ángulos y demás. Pero tienen toda la información. Entonces, si lo quieren terminar, háganlo. Y si quieren practicar, por ejemplo, sáquenlo en el centro geométrico, sáquenlo en este punto, sáquenlo en este punto, en este punto. Tienen un montón de práctica que hacer, si lo quieren hacer, si lo quieren practicar. Entonces, no se necesita mucho. Pero por lo que vi, les repito, de los comentarios, entonces me parece que es importante que les quede claro eso. Y voy otra vez. Dado un alambre recto, estamos pensando en alambres rectos, la corriente me orienta al alambre. Pulgar en la dirección de la corriente. Por simetría, aquí está el alambre, lo estoy viendo desde acá.
el campo magnético va a circular tangente a círculos concéntricos. La circulación puede ser antihoraria. La circulación puede ser horaria. Supone que la corriente entra. Y dependiendo de la situación, ustedes tomando en cuenta esto van a orientar su campo magnético en el punto que les interese. Vamos a cortarlo y ahorita regresamos con un poquito más de ley de Ampere.